por estos momentos de alabanza al Señor, de adoración. Y es un momento en que podemos pensar que adoramos al Señor por quién Él es, por quién es Él. Dios ha sido tan bueno, tan clemente, tan misericordioso, iglesia, con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros. Y yo quiero darle gracias a Dios, aprovechar, si ustedes me lo permiten, no lo había hecho por razones de salud, no había podido venir aquí a la iglesia, pero les agradezco a todos ustedes sus muestras de cariño en todos los sentidos hacia el fallecimiento de mi papá y los hermanos que estuvieron preguntando por mi salud. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Dios ha sido nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él ha sido nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios tiene siempre todo bajo control. Dios tiene su tiempo para todo, ¿verdad? Y agradecido estoy con Dios porque después de 4 o 5 domingos el Señor me permite hoy volver aquí a estar con ustedes, y le digo a mi Señor que Él sea el que tome esta reunión el día de hoy y nos hable con su santa palabra, con su Santo Espíritu, cada uno de nosotros, que no salgamos de una forma vacía, sino que el Espíritu de Dios, que lo llena todo, nos llene en esta mañana. Quiero que abras tu corazón, iglesia. Quiero que abras tu corazón. Quiero que abras tu corazón a recibir la palabra de Dios. Yo le he rogado a Dios que Él sea el que nos hable, que Él sea el que nos dirija. Y en estos tiempos que he estado en casa, regresé a trabajar después de 5 o 6 semanas. El jueves regresé a trabajar y le doy gracias a Dios por ese tiempo que me permitió estar, ¿verdad?, delante de Él, orando, leyendo la Escritura, aprendiendo más de Él. Y durante este tiempo el Señor me llevó a lo que vamos a hablar el día de hoy. El tema de la enseñanza de hoy es planificar sin Dios. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos planificado sin Dios? ¿Cuántas veces hemos tomado nosotros decisiones sin preguntarle a Dios, Señor, esta es la decisión correcta? ¿Esto es lo que tú quieres que yo haga? Y realmente, como les decía al principio de esta reunión, realmente cuántas veces mencionas diariamente, hasta lo mandas por mensajes de WhatsApp y lo abrevias, SDQ, si Dios quiere. Se ha vuelto una costumbre, una tradición, ¿verdad? Cuando realmente tenemos que pedir al Señor que Él nos planifique nuestra vida, que Él nos diga qué hay que hacer, qué hay que decir, cuándo, cómo, dónde. Realmente cuántas veces mencionas si Dios quiere, si Dios lo permite, solo por decirlo, y cuando realmente está Dios fuera de tus planes. ¿Cuántas veces lo has hecho? Sí, escuchaste bien. No porque digas si Dios quiere, si Dios lo permite, es de que Él está en tus planes. No, lo dices por costumbre y muchas veces lo dices sabiendo que Dios está fuera de tus planes. ¿Por qué lo digo? Porque tú ya decidiste lo que vas a hacer. Porque tú ya decidiste, te importe Dios o no, lo que tienes que hacer. Fíjate bien en la advertencia que leímos al principio de esta reunión que le hace Santiago a esta gente, a este grupo de judíos creyentes con un instinto, lo voy a decir de esa forma, con un instinto muy bueno para los negocios. Porque así lo dice en el versículo 13 del capítulo 4 del libro de Santiago. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. ¿Cuántas veces tomas decisiones en donde tú nada más ves que tienes o haces tus planes de acuerdo a tus habilidades, o haces planes de acuerdo a tu autosuficiencia, o haces planes totalmente en independencia de Dios, es decir, sin Dios?
¿Cuántas veces lo han hecho? Observa bien lo que dice este versículo de Santiago 4:13, en Santiago 4:14, dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es, ¿qué dice? Neblina, vapor, y luego se desvanece. Así es la vida. Así es la vida. La palabra del Señor nos dice que la vida de aquí en nosotros en la tierra es como neblina, es vapor, se esfuma en un ratito. Cuando realmente vemos las cosas terrenales y no vemos las cosas espirituales. Las cosas terrenales, una vez les comentaba yo aquí, vivimos 20 años, primeros 20 años, donde te preparas escolarmente, te preparas, ¿verdad? Para después de tu carrera, después de los 20 años, trabajar ¿cuántos años de tu vida? 40. Porque te vas a pensionar acerca de los 60 años. Para que vivas otros 20, entre comillas lo digo, con una pensión. Porque ni a veces ni con la pensión se vive. Porque el promedio de vida del hombre y de la mujer es 80 años. Y la Biblia lo dice, la Biblia lo menciona. Te preparas para 80 años, pero no te preparas para vivir la eternidad. La vida se esfuma, la vida se va rápido. Yo volteo y veo, caray, ya tengo medio siglo. Medio siglo. Qué rápido se va el tiempo. ¿Y qué he hecho? ¿Qué has hecho tú? ¿Te has envuelto en las cosas vanas de la vida? ¿O realmente te has dedicado consagrando tu vida al Señor? Y consagrar tu vida al Señor no significa que lo dejes todo y estés metido aquí en la iglesia. Consagrar tu vida al Señor es más que eso. Es vivir día a día, minuto a minuto, en santidad delante del Señor, haciendo lo que Él dice, haciendo lo que Él te manda que hagas. Y una de las cosas que te dice es, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Esfuérzate por buscar las cosas de arriba y no las cosas de aquí. Las cosas de aquí, de esta tierra, se acaban. Sin nada llegaste aquí y sin nada te vas. Necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? Planificas tu futuro. Planificas a 5 años, a 10 años aquí. Necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? ¿Y de qué te sirvió hacer una vida sin Dios? Lejos de Dios, lejos de lo que Él quiere. De nada, de nada. Y dice versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Por qué dice este versículo 15? Por lo que dice el versículo 13. Vamos ahora y decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y haremos esto y el otro allá en un año, haremos muy buenos negocios y vamos a ganar. Y luego te dice el versículo 15, en lugar de eso debes de decir, si el Señor quiere, si el Señor lo permite, si el Señor pone los medios, iremos a esa ciudad. Pero muchas veces Dios no pone los medios y ¿qué crees que sucede? Tú buscas los medios. Tú buscas el cómo sí. Cuando Dios te está diciendo no. Cuando Dios te está diciendo espera. Cuando Dios te dice calma. La fe produce paciencia. Y muchas veces es lo que menos tenemos. Paciencia para recibir lo que proviene de Dios. Y queremos las cosas rápido, rápido, rápido. Y tenemos que saber esperar en Dios. En lugar, versículo 15, de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, porque tú puedes decir, es que yo puedo hacerlo,
yo tengo la habilidad de hacerlo, yo tengo la capacidad económica para hacer esto, cuando realmente, aunque tengas capacidad económica, tienes que preguntarle a Dios, Dios, ¿estás de acuerdo con esto o no estás de acuerdo con esto? Dice versículo 16, la segunda parte, toda jactancia es como mala. Y versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Versículo 13, fíjate lo que está diciendo ahí. Voy a desglosarlo un poquito. Dice, hoy y mañana. Ellos tenían un plan, un proyecto. Ellos escogieron su propio tiempo. ¿Sí te das cuenta? Porque dicen, hoy o mañana. Hoy y mañana. Ellos escogieron el tiempo de salida. Y luego dijeron, iremos a la ciudad. No vamos, llegamos, viajamos. Ellos escogieron el lugar que era más rentable para hacer el negocio. No le dijeron, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? Ellos escogieron dónde querían ir. Y ellos también, ¿qué hicieron? Determinaron un tiempo. ¿Cuánto tiempo iban a estar allá? 1 año. ¿Y qué iban a hacer ahí? Haremos negocios, dice, traficaremos. Eso significa, haremos negocios. Ellos escogieron lo que iban a hacer allá también. Y luego dice, ganaremos. El versículo 13, ganaremos. Ganaremos dinero y ellos escogieron su propio beneficio en lo que iban a hacer. Ellos escogieron su propio resultado, su propio objetivo de lo que querían hacer. Para ellos, ¿qué creen que era? Era el plan perfecto. Era el proyecto de sus vidas. Resumiendo en 4 palabras, fíjate cómo dice aquí el versículo. Iremos. Primera palabra. Ir. Luego dice, estaremos. Negociar y ganar. Eso es lo que estaban haciendo. Ir, estar, negociar y ganar. Parecían estar muy seguros de lo que iban a hacer. Estaban muy seguros del plan, cómo lo habían de ejecutar. Se jactaban, como dice aquí la palabra, de sus propios proyectos personales. Y esto lo dice el versículo 16. Toda jactancia es mala. Eran arrogantes. ¿Cuántas veces hemos caminado en esa arrogancia delante de Dios? Tú tomando decisiones. Yo voy a hacer esto, voy a ir aquí, voy a negociar, voy a ganar, voy a estar. Cuando realmente tienes que preguntarle a Dios, Dios, ¿tú qué quieres que haga? ¿Cuántas veces has planificado, has hecho planes sin Dios? Porque muchas veces oras, pero no esperas la respuesta. Se creyeron ellos autosuficientes. Esa fue una de las cosas que Santiago les dijo y se lo exhortó. Todo lo planearon sin Dios. Nuevamente se los digo, sin recurrir ni pensar en Él, sin tomar en cuenta a Dios, sin tenerlo, sin considerar la voluntad de Dios, sin guía, sin dirección. Ellos pretendían vivir como a ellos se les pegaba la gana, como si Dios no estuviera presente en sus vidas. Ellos están proponiendo qué hacer, disponiendo su vida como si Dios no existiera o no interviniera en ella. Ellos están planificando todo como si no necesitaras la ayuda de Dios ni la de nadie más. Ellos lo programaron todo en una independencia total de Dios, creyéndose autosuficientes. De hecho, ese es el pecado de ellos. Versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Dios no estaba en esos planes por ningún lado, ni tantito. Sin embargo, lo lees
y parece que estaban convencidos ellos en lo que estaban haciendo. Y se olvidaron completamente de involucrar a Dios, de integrar a Dios en estos asuntos. ¿Cómo se sienten ustedes cuando son ignorados en una toma de decisiones de su casa? ¿Cómo se sienten? ¿Bien o mal? ¿Pero por qué tomaste esta decisión sin mí? Les voy a dar un testimonio mío, porque fue triste, no es testimonio. Hace muchos años, 2005 me parece, 2005, yo, Jorge de Jesús Inurreta León, vi un carro en la agencia y ¿qué creen que hice? Decidí ir a comprarlo. Yo ya estaba casado. No le pregunté a mi esposa, ¿estás de acuerdo? No le pregunté, ¿cómo están las finanzas? ¿Puedo comprar este carro? ¿Y saben cuál fue el resultado de no tomar en cuenta a mi esposa? Antes pensás, pues se enojó. Pues sí, se enojó. Pero ¿sabes cuál fue realmente el resultado de no tomar en cuenta ni a mi esposa ni a Dios en esta decisión? Me fue mal. A los 2 meses nos fuimos a Houston, tuvimos un accidente en el carro y de ahí al resto del crédito pagando mecánico tras mecánico, tras mecánico, tras mecánico. Esa decisión que no la consulté ni a mi esposa, ni a Dios, ni a mi esposa, me fue mal. ¿Qué pasa cuando tú haces una cosa por ti mismo? Porque tú crees que te van a resultar los negocios y no le pides dirección al Señor. Señor, si es tu voluntad, pon tú los medios para que sucedan las cosas, Señor. Si es tu voluntad, por favor, ayúdame. Si no, Dios, enséñame cuál es tu perfecta voluntad, porque no quiero permanecer en tu voluntad permisiva. Porque Dios te permite hacer cosas. Y no por eso significa que estás en la voluntad perfecta y agradable de Dios. ¿Qué hicieron estos hombres? Ellos ya habían tomado su decisión, ya habían planificado, ya sabían que iban a ir, cuánto tiempo iban a estar, lo que iban a hacer y qué iban a tener como resultado. Ellos ya habían planificado todo. Pero Dios no estaba ahí. Recuerda esto y lo has leído muchas veces. Busca en la palabra de Dios el Evangelio según San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. Y voy a dar lectura a la palabra del Señor. Ponga atención, hermano, por favor. Si ahí tiene su Biblia, búsquela. San Juan 15, versículo 1 en delante. Dice la palabra del Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a suceder? Lo quitará. Y todo el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Fíjate lo que dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Voy a regresar al 4 para que lo entiendas. Permanecer en mí, yo en vosotros,
como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Quién es la vid? Cristo. Versículo 5. Cristo es la vid y tú eres el pámpano. Y si tú no permaneces en Cristo, ¿sí? Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Entonces tus decisiones, ¿en dónde tienen que estar? En Cristo, en Él. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice la palabra del Señor. Filipenses 4, fíjate lo que nos dice la Escritura. Lo voy a leer también, no todo el capítulo, nada más vamos a leer hasta el libro de Filipenses. Capítulo 4. Y voy a leer versículo 1 en delante. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y luego el versículo 6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Fíjate, nuevamente nos dice que por nada estéis afanosos. Cuando planificas sin Dios, muchas veces se vuelve un afán por conseguir algo, por tener algo. Y aquí te dice el Señor claramente, por nada. ¿Escucharon bien? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, como con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y todavía más adelante te dice, ¿en qué tienes que pensar entonces? Dice, por lo demás, hermanos, versículo 8, todo lo que es, ¿qué? Verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En quién tienes que pensar? En Cristo. ¿Por qué dice? Porque todo lo honesto, fíjate, todo lo justo, ¿quién es justo? Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, virtud alguna si hay, digno de alabanza. ¿A quién se refiere? A Cristo. Piensa en Cristo, piensa en el Señor, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, eso también hacer, eso hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Tenemos que entender, comprender que solamente en Dios podemos recibir esa paz para las cosas. Y el Señor nos dice claramente en estos versículos, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Tal vez tú tienes problemas de algún tipo hoy día. Yo no sé cuál sea tu problema, pero a lo mejor tú te metiste en un problema cuando Dios no quiere que tú te metieras en eso. Y muchas veces pasa
cuando usas la tarjeta de crédito, pides préstamos, porque llevas una mala administración. Tenemos que ser sabios en Dios, no en nosotros. Sabios en Dios. Y por eso tienes que consultar todo, absolutamente todo con Dios. Señor, ¿qué quieres que estudie? Es que yo soy muy bueno para el deporte, voy a ser maestro de educación física. No es en lo que seas bueno, sino en lo que Dios quiere que tú estés o te desarrolles. Señor, mira, este trabajo ya no me gusta, tengo muchos problemas con mis jefes, tengo esto. Ok, ¿por qué tienes problemas con tus jefes? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Señor, dame un trabajo nuevo, voy a buscar un trabajo nuevo. Ok. Señor, abre la puerta. Y sabes, cuando el Señor abre la puerta, ¿sabes qué sucede? Solito llega, sin que tú lo busques. Y te va a decir, ahí está la respuesta. Y muchas veces es de un día para otro. A veces tarda. Pero es cuando tú tienes que saber esperar en Dios. Yo les he comentado aquí, y perdón que testifique de esta forma, pero cuando yo le dije al Señor, Señor, si este trabajo que tengo ahorita no te gusta, no te agrada, quítamelo. ¿Y saben qué pasó? Me corrieron. Y le hablé en ese momento al pastor, a mi papá, y le dije, papá, pasó esto, los voy a demandar porque me corrieron injustificadamente. Y dice, aguántate. Tú dijiste en el púlpito días atrás, Señor, si el trabajo que no tengo no te agrada, quítamelo. Y te respondió. ¿Y todavía quieres ir a demandar? Dale gloria a Dios. Y yo pensando, ¿y luego qué voy a hacer? Y regresé con mi jefe en ese momento y le dije, está bien, ¿dónde firmo? Y firmé. ¿Y sabes qué pasó? Eso haber sido un miércoles. Y ya para el lunes yo estaba viajando a otra compañía a México a entrenarme con mayor salario, con mayores prestaciones, con mayor todo. Dios pone las situaciones para que uno aprenda a depender de Él. No te estoy hablando de oídas. Te estoy hablando de lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero tienes que saber esperar. Hay un tiempo que tienes que pasar tal vez de desierto, pero te voy a decir algo, que Dios pasa contigo durante ese desierto. Te voy a decir algo que aprendí en este tiempo, cuando el pastor estaba muy enfermo. ¿Se acuerdan que hay un relato en la Biblia que Jesús iba dormido en una barca? ¿Sí se acuerdan? Y que había una tormenta. ¿Y cómo estaba la gente? Estaba espantada, estaba asustada, estaba temerosa. ¿Y sabes qué fue lo más hermoso? Que Jesús estaba ahí. A veces pasamos por complicaciones, por problemas, por tormentas. Pasamos por angustia, por tribulación. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo? Que Jesús está ahí. Porque Él nos ha prometido, nunca te dejaré y nunca te ¿cómo? Desampararé. Nunca. Pero tienes que vivir donde Él está. Amén. Y también me dejaba este otro versículo en el libro de Daniel. Cuando esos 3 muchachos fueron
enviados al horno de fuego, ¿recuerdan? Pasamos por momentos difíciles, complicadísimos, emocionalmente. Pero ¿sabes qué pasó en ese horno de fuego? Hay purificación. ¿Y sabes quién estaba en ese horno de fuego con esos 3 hombres? El Señor, Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que aun cuando se dio cuenta este hombre que estaban ahí y los mandó a sacar, dice que no olían a humo, porque el Señor estaba ahí. Dios no te dice que Él te va a quitar los problemas. Él dice que va a estar contigo atravesando cualquier situación, cualquier dificultad. Mucha gente dice, ven a Cristo y se te acaban los problemas. Mentira. Mentira. Dice la palabra de Dios que Él estaría con nosotros. Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y luego, ¿qué más dice? Me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor en su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jamás te está diciendo que te va a sacar de ese valle de sombra y de muerte. Jamás te lo dice. Pero sí te dice, yo voy a estar contigo. Y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién? Pero tienes que aprender a vivir bajo los planes de Dios, no debajo de lo que tú quieras. No debajo de lo que tú creas que es correcto, sino debajo de la voluntad perfecta de Dios y no debajo de la voluntad permisiva de Dios, porque eso no es de Dios. Dios lo permite, sí lo permite, pero no la voluntad perfecta de Dios. Nuestra actitud correcta como cristianos debería de ser, si Dios quiere, si Dios lo permite, si Dios nos dice, dejemos de ser soberbios, porque aún la palabra de Dios habla sobre la soberbia. Dice Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 8. Fíjense, vamos a leerlo. Proverbios 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Proverbios 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en ¿dónde? En tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a enderezar tu camino, va a enderezar tus veredas. Y dice, no seas sabio, por favor, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿En alguna ocasión has pensado por qué tus planes no prosperan? Una de las razones es porque planeas sin Dios y excluyes a Dios de tus planes. Dios siempre está dispuesto a darnos guía y a darnos dirección. Te voy a decir algo. Excluir a Dios de nuestros planes es necedad. Es necedad. Ir en contra de sus estatutos no es agradable a Dios. Dios había dado una orden después del diluvio. Sucedió el diluvio, ¿se acuerdan? Noé, el arca, los animalitos. ¿Sí se acuerdan? Se acabó el diluvio y Dios dio una orden. ¿Se acuerdan cuál fue la orden que el Señor dio cuando se acabó el diluvio? Les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Vamos a buscarlo. Génesis. Ya les digo qué capítulo. Génesis capítulo 9. ¿Ya lo tienen? Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esto fue después del diluvio. Versículo 1. Ahora,
Versículo 7 del capítulo 9 de Génesis dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Fíjate, ¿tú sabes cuál fue el resultado después de un tiempo? Desobedecieron. ¿Sí? Dios ya les había dado qué es lo que tenían que hacer. Ya les había dicho cuál era la instrucción. Ellos tomaron una decisión que no viene de parte de Dios, después de un periodo de 350 años. ¿Dónde lo dice? Aquí en la palabra de Dios. Dice el capítulo 9 de Génesis, versículo 28. ¿Ya lo tienen? Dice: y vivió Noé después del diluvio, ¿cuántos años? 350 años. Y fueron todos los días de Noé, ¿cuántos? 950 años, y murió. Termina el capítulo 9. Inicia el capítulo 10. Ya ibas a ver toda la descendencia de Noé. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? 3. Set, Cam, Jafet. Y durante el capítulo 10, tú vas a ver toda la descendencia que ellos tuvieron. Pero llegamos, después de leer el capítulo 10, al siguiente capítulo, que viene siendo el 11, por si no se habían dado cuenta. ¿Y qué habla el capítulo 11? ¿Sobre qué? La torre de Babel. Y en Génesis 11, en estos primeros versículos del 1 al 9, habla de la decisión que tomó ese pueblo haciendo contrariamente lo que Dios les había dicho. ¿Y sabes qué sucedió? Dios destruyó su plan. Voy a leerlo. Capítulo 11 de Génesis. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Y qué dice? Se establecieron allí. ¿Qué había dicho Dios cuando bajó del arca Noé? Creced, multiplicaos y dispersaos en toda la tierra. ¿Sí? Llegó el momento en que aquí dice: y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo de en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Llegamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Y qué había dicho Dios? ¿Cuál fue el mandato de Dios 350 años antes, cuando bajó Noé del arca? ¿Cuál fue el mandato? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer. Vamos a leerlo nuevamente por si se los olvidó. Y dice versículo 6, capítulo 9 de Génesis. Versículo 1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Versículo 7: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. Y aquí en el versículo 4 del capítulo 11 del libro de Génesis dice la segunda parte: y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dios les dijo eso. Estaban haciendo ¿qué? Sus planes. Iban en contra de lo que Dios les había dicho. Y descendió Jehová, versículo 5, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra que no les hará desistir ahora lo que han pensado hacer. ¿Cómo dice la última parte de este versículo 6? Dice: y nada les hará desistir de lo que
¿qué? Han pensado hacer. Cuando se te pone algo en la cabeza, ¿qué sucede? Nadie te saca de ahí. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero, lo voy a conseguir y lo voy a hacer y lo voy a lograr y demás. Cuando realmente Dios te ha dado una instrucción y se te olvidó la instrucción de Dios, ya no te pareció la instrucción de Dios, es que hay que actualizarla. La palabra del Señor es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Y aquí dice cómo tenemos que vivir la vida en Cristo. Y dice versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra. O sea, ¿qué hizo el Señor? Compuso lo que el hombre está descomponiendo. Porque ahí dice versículo 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. ¿Y qué sucedió? Bloqueó, destruyó sus planes. Muchas veces nos preguntamos por qué no funcionan mis planes. Y tal vez no es relativamente malo lo que estás haciendo. Y no porque sea malo, significa que Dios avala tu plan. Pero tienes que no cuestionar, tienes que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres? Si decimos que Dios es nuestro Rey, si decimos que Dios es nuestro Señor, si decimos que Dios es nuestro Salvador, si decimos que el Señor es nuestra guía, si decimos que Él es Jehová Jireh, si decimos que Jehová Siqueum, si decimos que Jehová Ra, si lo estamos poniendo a Él como nuestro todo, ¿por qué no le preguntamos y obedecemos lo que el Señor nos dice? Entonces lo que estamos hablando es una mentira. ¿Están de acuerdo? Porque estamos desobedeciendo todo lo que cantamos, todo lo que decimos. Y Jehová Jireh, Jehová es el que me va a dar, y Jehová es el que me sana. Sí, pero cuando te ponen un plan, te pone su plan Dios y no te gusta, entonces ya no eres Dios. Hace lo que yo digo. ¿Cuál es tu realidad, hermano? ¿Cuál es tu realidad, hermana, delante del Señor? Si decimos que Dios es nuestro Rey, dejemos que Él sea nuestra guía en todo. Teodeo en todo. Que Dios esté guiándonos en todo lo que hagamos. Dejemos de querer guiar a Dios de acuerdo a nuestros planes. Porque muchas veces hacemos eso. Queremos guiar nosotros a Dios y no queremos ser guiados por Dios para que se cumpla su plan. Los invito a que dejemos de guiar a Dios de acuerdo a lo que nuestros ojos naturales ven y nuestros oídos naturales pueden escuchar. Dios siempre ha sido muy claro, indiscutiblemente, en todo lo que nos ha enseñado en su palabra. ¿Recuerdan? No lo busque. Pero usted recuerda lo que dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículo del 8 al 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. ¿Cuál es el pensamiento de Dios para nuestra vida? Acuérdate también lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 17, capítulo 17, versículo 9. ¿Cómo es el corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Saben que muchas veces, voy a poner este ejemplo, te invitan a predicar a España. Estás contento. Voy a ir a predicar a España. ¿Pero por qué estás contento? Porque vas a ir a predicar a España
o porque vas a ir a viajar a España. ¿Me explico? Engañoso es el corazón del hombre. Engañoso. Tratas de disfrazar las cosas tú mismo. Te engañas solito. Por eso decía David en el Salmo 25, versículo 4, muéstrame, oh Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Dice un canto, porque yo ya estoy cansado de los míos y ya no quiero más errar. Dile así al Señor, Señor, muéstrame tus caminos, Dios, y enséñame tus sendas. ¿Qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que decir? Dice la palabra del Señor que tenemos que acercarnos a Él y decirle qué es lo que hay en nuestra vida, y Él nos va a decir qué hay que hacer, a dónde ir y hasta qué hablar. Date cuenta que el salmista necesita una guianza de parte de Dios en este versículo, diciéndole, muéstrame, enséñame, no soy apto para tomar decisiones, necesito tu guianza. Hay que preguntarle siempre a Dios cuál es el plan para nuestra vida. ¿Qué piensas de estos asuntos, Señor? Y te digo algo, Dios sabe siempre qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Pero nuevamente te digo, el gran problema es que nos gusta planificar sin Dios. Nos gusta hacer las cosas sin Dios. Queremos que Dios se acople a nuestros planes. Porque muchas veces es más cómodo para nosotros que Él se acople que a que nosotros obedezcamos. A veces por no querer esperar una respuesta de Dios o el tiempo de Dios tomamos decisiones basadas en la emoción o basados en lo que podemos ver. ¿Y sabes cuáles son las consecuencias de esto? Son fatales. Porque a veces tomas decisiones apresuradas, las cuales las decisiones apresuradas te llevan al fracaso. Y peor, muchas veces tomamos decisiones que sabemos que van en contra de la voluntad perfecta de Dios. Te voy a compartir esto. A Dios le interesa todo lo que nos interesa a nosotros. No te olvides de eso. Muchas veces podrás venir a decir, ¿por qué pasó esto? Y te voy a decir por qué. Porque tú decidiste y no decidió el Señor. ¿Por qué sucedió esto otro, Señor? Porque tú tomaste la decisión y no. Y muchas veces esas tomas de decisiones son muy costosas emocionalmente, económicamente y hasta, puedo decirlo, académicamente. Cuando oras al Señor por algún asunto en específico, tienes que aprender a esperar la respuesta de Dios. Puede ser una respuesta inmediata, puede ser una respuesta que va a tardar, pero siempre espera la respuesta de Dios. En ambas situaciones tienes que aprender a vivir por fe. Fíjate lo que dice Romanos 1:17. Búscalo conmigo. Romanos capítulo 1, versículo 17. La última parte de este versículo que dice, mas el justo por la fe vivirá. Dice todo el versículo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y si vas más adelante en ese mismo libro de Romanos, en el capítulo número 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No viene por el actuar a ciegas o con emociones, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué conceptos tan erróneos a veces tenemos en nuestra planificación y forma de vida, iglesia? Que el Señor nos perdone y nos ayude a enderezar esa vana manera de vivir, porque cuando tomas decisiones sin consultarlas a Dios, Él no bendice tus decisiones, ni bendice tus planes. Recuerda lo que hemos aprendido.
Él revela su plan. ¿Tú crees que Dios va a bendecir? De eso terminando. ¿Tú crees que Dios va a bendecir un plan que va en contra de Él mismo? Te lo repito otra vez. ¿Tú crees que Dios va a bendecir un plan que va en contra de Él mismo? No, no, jamás. Y te voy a poner nada más un ejemplo. 2 Corintios 6:14. ¿Te acuerdas qué es lo que dice? No os unáis en yugo desigual. Porque ¿qué comunión tienen la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Lo voy a aplicar en esta tarde para ser breve en dos cosas. En negocios. Cuando tú quieres hacer una sociedad con alguien que no es cristiano, Dios no está de acuerdo. La segunda que lo voy a aplicar es cuando tú te quieres casar con un hombre o una mujer que no es cristiano. ¿Tú crees que Dios va a bendecir eso? Es fuerte, pero estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Es que es muy bueno, y es que es muy buena, y es que es bien lindo, y es que va conmigo a la iglesia. ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Cuidado, hermanos, no nos confundamos. Recuerda que Él no bendice planes, Él revela su plan. Termino con esto. Escuchar a Dios y esperar en Él es un principio básico de la vida cristiana. Y tal vez tú en esta mañana estás confundido, o estás frustrado, o estás desanimado. Pero yo te voy a pedir que ahí en tu lugar, ahí donde estás, aquí donde estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y te voy a decir, habla con el Señor. Habla con el Señor y pregúntale, Señor, ¿tomé una mala decisión? Pregúntale, Señor, ¿me apresuré a lo que tú tenías para mí? Con todo tu corazón dile, Señor, perdóname y ayúdame a aprender a escucharte y a obedecerte. Te voy a decir algo, nunca es tarde para escuchar a Dios y hacer lo que Él dice y no lo que tú planeas. ¿Dónde está Dios en los planes de tu vida el día de hoy, amado hermana, amado hermano? ¿Le estás realmente pidiendo a Dios que te revele su plan? Dios tiene un plan para tu vida. Sí. ¿Y sabes qué? Te va a ir mucho mejor del propio plan que tú hiciste para tu propia vida. No importa lo que te diga la gente. ¿Sabes qué? Importa lo que te diga Dios. Si sigues tu propio plan, vas a estar solo. Pero si sigues el plan de Dios, Él te bendecirá. Nuevamente te digo que la palabra del Señor dice, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Recuerda esto, hermano, hermana, que Dios tiene el mejor plan para tu vida. Pero tienes que aprender a escuchar y a esperar en Él. Padre, delante de ti estamos en esta tarde, Dios. Padre, y si hemos caminado, Padre Dios, erróneamente, Dios,
ha sido, Padre, seguramente porque hemos tomado decisiones unilaterales, sin preguntarte, Dios, o aún tal vez hasta peor, preguntándote y nosotros haciendo lo que creemos que tenemos que hacer, no esperar a escuchar tu voz, Dios. La fe produce paciencia, Dios, y la fe viene por el oír y al oír tu palabra, Dios. Enséñanos a oír y a vivir tu palabra. Enséñanos a esperar en ti en todos los sentidos de nuestra vida, Dios. Enséñanos a depender de ti, de tu guianza, Padre, porque tu misma palabra lo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Padre Dios, ten piedad y misericordia de nosotros. Y si te hemos ofendido, Dios, tomando decisiones que a ti no te gustan, Dios, perdónanos, Dios. Y yo sé, Padre Dios, que el tomar decisiones que a ti no te agradan traen consecuencias. Traen consecuencias, Dios. Y te ruego que en esa consecuencia, Dios, que trae tomar una mala decisión, Padre Dios, tú nos fortalezcas. Porque hay que pagar un precio por tomar por tomar uno mismo sus propias decisiones y no por consultarte a ti, Dios. Ayúdanos, Señor mío, a caminar en integridad. Y caminar en integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos vea, Dios. De hacer lo correcto, Dios, es preguntarte a ti qué es lo que tenemos que hacer, Dios. Padre Dios, guíanos, Señor, a toda verdad, a través del conocimiento revelado de tu palabra, Dios. Condúcenos y acompáñanos, Dios. Y no permitas que ninguno de tus hijos, Santo Dios, nos extraviemos, sino que vayamos, Señor mío, por la senda antigua, Santo Dios, Padre, buscándote a ti, Padre Dios, porque sin santidad nadie te va a ver, Dios. Padre Dios, si alguien de aquí, Santo Dios, que está escuchando, viendo esta transmisión, Dios, si está caminando fuera de lo que tú dices, bendito Dios, perdónanos, Dios. Y ayúdanos a enderezar nuestro camino, Dios. Muéstranos, Señor, tu camino y enséñanos por tus sendas a andar, Dios. Padre, vamos a partir de este lugar en esta tarde, Dios, y te ruego que vayas con cada uno de los que estamos aquí, Dios. Padre Dios, acompáñanos, Señor. Y Padre Dios, sobre todas las cosas, Padre, no quites de nosotros tu Santo Espíritu, bendito Dios. Sino que salgamos, Padre Dios, pensando, Dios, en lo que hemos hecho mal, Dios, pedirte perdón, Dios, y que nos ayudes a enderezar el camino, Dios. Ayúdanos a obedecerte, Dios. Ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos, Señor mío, a escuchar tu voz. Que no haya angustia en nosotros, ni desesperación, sino que haya paz en todo momento y en todo tiempo. Porque tu misma palabra lo dice: mi paso os doy, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Dios, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú eres como un poderoso gigante, Dios. Padre, gracias. Gracias en Cristo Jesús, Dios. Ve con cada uno de nosotros. Acompáñanos. Y ayúdanos en esta semana que inicia hoy, Dios. Ayúdanos a saber qué hacer, a dónde ir y qué decir. En Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Nos vemos aquí, si Dios quiere, el próximo viernes para seguir con el estudio bíblico que estamos llevando. El domingo nos vemos nuevamente a las 12 del día. Y les recuerdo, por favor, inscríbanse para venir el martes 5 de octubre a la Santa Cena. La Santa Cena no se transmitirá, por lo cual les ruego, hermanos, que aprovechen que está aquí mi esposa y se apunten.
los muchachos de la alabanza que están bautizados. Esta reunión de la Santa Cena es para la gente que está bautizada, por favor, hermanos. Aquí nos vemos el martes 5 de octubre, pero necesito que se apunten. Por favor, aproveche que está mi esposa. Es a las 7 de la tarde, martes 5 de octubre a las 7 de la tarde. Y mi esposa está sentada ahí, es la mujer más hermosa que puede existir en este mundo entero. Claro, después de mi mamá. No se crean. Los amo. Dios les bendiga.